Ya está, ya estamos grabando esta charla llamada La astrología y los ciclos de vida. Vamos a hablar precisamente de edades cruciales. Visto desde la astrología, ¿qué edades son claves en nuestra vida? Tanto positiva como negativamente, tal vez. Bueno, antes que nada, me presento para las personas que no me conozcan. Creo que con muchos de ustedes sí ya nos conocemos, o bien sea de algún curso de astrología, algún taller o de las sesiones. Gracias por su asistencia. Para las personas que no me conocen, bueno, yo soy Andy Méndez, astrólogo. Me dedico a esto desde hace algunos años y justo en este año he visto oportuno brindar algunos talleres, charlas, perdón, talleres no. Talleres lo brindamos ya desde hace bastante, desde el 2021, y ha ido avanzando bastante bien. Pero he visto oportuno brindar charlas como estas, en las cuales hablamos de temas puntuales, ¿no? No hablamos de repente de toda la carta astral de una persona, o no es necesario, digamos, tener conceptos tan amplios o tener una experiencia tan grande astrológica para poder entender este tipo de charlas. Entonces, el objetivo principal es que ustedes se lleven una información práctica sin necesidad, digamos, de que sepan en sí a profundidad la materia, pero igual teniendo una información importante, más o menos en este caso, que es las edades cruciales o edades importantes, pues en este caso es para tal vez comprender un poco mejor, ¿no? Todos tenemos algún hijo, alguna pareja, alguna madre, un padre, un familiar, un amigo, quien sea que podría estar atravesando una de estas edades, tanto nuevamente positiva como negativamente. Así que esto tal vez nos da un plus para, además de la observación de cada persona, para poder comprender un poco mejor por qué está pasando algo en una persona. Cabe destacar que la información que vamos a ver hoy día es dentro de todo un tanto general, es decir, cada persona puede estar atravesando una etapa, entre comillas, de repente muy buena, pero por otros motivos podría tener algunas dificultades. O una persona podría estar pasando, entre comillas, una edad crucial, una edad tal vez muy difícil, pero por algunas razones de repente específicas la persona logra tener un año de repente muy próspero, muy bueno. Entonces, son muchos siempre el conjunto de factores que vemos en una persona al analizar qué está viviendo en ese momento. Por supuesto que todo es visto desde la astrología. Entonces, cuando un astrólogo analiza la carta astral de una persona, obviamente toma en cuenta muchas de las edades que vamos a ver aquí, pero también toma en cuenta tránsitos a veces específicos. ¿Qué son los tránsitos específicos? Pasa que todos nacemos con una configuración, todos nacemos en algún momento exacto, donde, por ejemplo, es de día o es de noche. Cuando una persona nace de día, quiere decir que el sol está visible, está en lo más alto. Entonces, este sol tiene alguna ubicación en el cielo y también en el cosmos. Y este sol va a tener algún tipo de influencia sobre nosotros. No es lo mismo nacer de noche. Si nacemos de noche, el sol no está presente arriba, está presente, siempre está presente el sol, pero está oculto, se podría decir. O sea, presente sí, pero oculto. Entonces, en ese momento pueden haber otros astros que tomen la posta. Tal vez ya no el Sol, podría ser la Luna, podría ser Venus, podría ser tal vez Marte. Hay astros que van guiando nuestra vida. Y eso ocurre al momento en el que nacemos. Según esa configuración, cuando nacemos, es que tomamos ciertas características, incluso cierta personalidad.
porque los astros, digamos que no vienen solos, sino que vienen según su ubicación en el cosmos. Esta ubicación en el cosmos, em, se entiende esto por la ubicación que tienen en el zodiaco. Seguramente todos hemos escuchado este término zodiaco, o el término signo zodiacal. Seguramente todos hemos escuchado eso. Y pues los 12 signos zodiacales, digamos que van plasmando su energía, tanto puede ser sobre el Sol, sobre la Luna o sobre los 8 planetas que estudiamos principalmente en la astrología: Mercurio, Venus, Marte y muchos más. Entonces, lo que estoy queriendo decir es que cuando el Sol, por ejemplo, está posicionado en un signo zodiacal, a ver, todos tenemos a un amigo Géminis, por ejemplo. ¿Qué significa decir que alguien es Géminis? Lo que significa básicamente es que cuando la persona nació, el Sol estaba en Géminis. Ok, si la persona nace de día, el Sol no solo está presente, sino que está visible. Y esto lo que significa es que la persona va a tener siempre muchas características Géminis, y depende también de la ubicación del Sol. Hay horas en las que nace la persona, depende de cada ubicación geográfica también, donde el Sol va a impactar más o el Sol va a impactar menos. Entonces, hay personas que van a poder recibir más esta información de Géminis o menos esta información de Géminis. Pero estamos diciendo que no solamente importa el Sol, sino los demás astros. O sea, yo puedo tener el Sol en Géminis, pero tal vez mi luna no esté en Géminis. Mi luna de repente está en Tauro o está en Cáncer o está en Escorpio o en Capricornio y en otros signos más de los 12 que hay. Y así como tengo a la Luna en otro signo, puedo tener a Venus en otro signo, puedo tener a Marte en otro signo. Los astros no necesariamente están siempre sobre un solo signo. Entonces, lo que estoy diciendo es que una persona que es Géminis, no solamente Géminis, sino que también tiene otros planetas que han estado en otros signos, por ejemplo en Tauro. Entonces la persona, además de ser Géminis, también es Tauro. Pero lo que todos conocemos, además lo común en sí, es hablar del Sol. O sea, lo común es decir, hola, soy Andy, soy Capricornio. Eso es lo común. O de repente, hola, me llamo Mario y soy Tauro. Eso digamos que es lo común. Pero de alguna forma es que también podemos conocer a veces de manera más profunda, no solo la personalidad, sino la esencia de una persona. Entonces, de repente alguien es Géminis, ¿ok? De aire, pero tiene la luna en un signo, eh, pongámosle esta etiqueta de sensible. O sea, supongamos que alguien es Géminis, que Géminis es de aire, principalmente comunicativo, pero tenemos la luna en Cáncer, que Cáncer es un signo sensible. Se caracteriza, de hecho, por eso, por su sensibilidad, por sus emociones. Entonces, la persona, digamos que superficialmente, y lo que yo veo de la persona es Géminis. Entonces yo digo, que esta persona es práctica, que esta persona comunica bien y todo. Ok, está bien. Pero de repente yo, si voy conociendo más a esa persona, me puedo dar cuenta de que por dentro es muy sensible, que por dentro es muy familiar, que por dentro es susceptible y demás. Entonces, cada persona al final es todo un misterio. Al final es así. Ya cuando conozco mucho tiempo a alguien es que voy conociendo más sus características. Y de alguna manera la carta astral justo nos permite eso, ver cómo es una persona. Ahora, ¿qué pasa si la persona es, ok, es Géminis y justo hay un planeta en Géminis? Por ejemplo, imaginemos que Saturno va a entrar a Géminis. Y Saturno, ustedes dirán, los que no saben mucho de astrología dirán, pero ¿qué es Saturno? ¿Qué es eso? ¿Qué tiene que ver Saturno una cosa con la otra? Bueno, Saturno es uno de estos planetas que están en estudio en la astrología, que les decía, que son 8 planetas. Entonces, Saturno es uno de esos planetas.
y es igual de importante o casi igual de importante que el Sol. O sea, yo puedo tener al Sol en Géminis, pero si yo nazco, de repente si yo nazco un mes después, ya no tengo al Sol en Géminis, ya tengo al Sol en Cáncer. Ok, es lo mismo con Saturno. Yo puedo tener a Saturno en Tauro, pero si nazco un año después, de repente ya no está en Tauro. De repente ya está en Géminis, o está en Cáncer, o está en Leo y demás. Entonces, no solamente el Sol es el que se mueve, sino todos los astros. Ahora, ok, pongamos el supuesto de que yo he nacido con el Sol en Géminis, ok, he nacido con el Sol en Géminis, y al mismo tiempo tengo a Saturno, imaginemos, en Tauro. Ok. El orden de los signos zodiacales va más o menos por ahí. Después de Tauro sigue Géminis. Y después de Géminis sigue Cáncer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo estoy diciendo que yo nazco con el Sol en Géminis y nazco con Saturno en Tauro. O sea que si pasa el tiempo, lo natural es que Saturno siga avanzando. Ok. Está en Tauro, luego va a avanzar a Géminis, luego va a avanzar a Cáncer, y así sucesivamente, a Leo, a Virgo, Libra y todos los signos zodiacales, hasta que en algún momento vuelva nuevamente a Tauro. Más o menos funciona así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Imaginemos que estamos hablando de un niño, ¿ok? El niño es, digamos, Sol en Géminis y Saturno en Tauro. Pero ya el niño tiene 2 años, 3 años de vida. Entonces, ese Saturno que inicialmente estaba en Tauro ya avanzó hacia Géminis. Entonces, cuando Saturno está en Géminis, es como si estuviera estacionado, digamos, encima del sol del niño, porque el niño de nacimiento tiene su ascendente, no, perdón, su sol, tiene su sol en Géminis. Entonces, el niño tiene su sol en Géminis, Saturno está pasando por Géminis, esto quiere decir que hay una influencia grande sobre su sol. ¿Y qué es el sol? El sol es, por ejemplo, la identidad, el sol es la forma en la que vivo, el sol es el padre, el sol es el brillo de una persona. Entonces, si Saturno está pasando por su sol, pueden ocurrir muchas cosas. E incluso puede ser que de repente su padre es ausente y muchas otras cosas más. Esta información es realmente muy interesante. He tratado de repente de abreviarlo bastante, pero a lo que voy es que no solamente importa el momento en el que nacemos, no solamente importa si tenemos al Sol en Cáncer, a la Luna en Géminis, que a Mercurio y Venus en Sagitario, no solamente importa eso, sino que importa también el movimiento constante de los planetas. Entonces, los planetas que de alguna forma estén, por ejemplo, si un planeta está en un signo, mañana tal vez ya no está en el mismo signo, o tal vez sí. Depende de la velocidad del planeta, que ya no vamos a entrar tanto en profundidad acerca de la velocidad de los planetas, pero sí vamos a decir que tanto el Sol como la Luna son astros muy rápidos, muy, muy rápidos. El Sol se demora un año en recorrer los 12 signos del zodiaco y la Luna lo hace solamente en un mes. Y luego Mercurio es muy rápido también, que está cerca al Sol, pero por ejemplo Saturno, que es un astro muy grande y está lejos del Sol, es más lento. Nada más lo vamos a dejar ahí, no vamos a entrar tanto en profundidad sobre la velocidad de los planetas, pero sí vamos a decir que tienen velocidades diferentes. O sea, si hoy día el Sol está en Géminis, la Luna está en Cáncer, Saturno está en Tauro, mañana yo no puedo esperar que los tres estén en los mismos signos. Tal vez uno de ellos siga en el mismo signo, los otros dos ya no, o tal vez los tres siguen en el mismo signo, o tal vez los tres ya cambiaron de signo. Entonces, solo quisiera
eh, digamos, que asimilemos este concepto, esta idea de que los astros están continuamente en movimiento. Entonces, de ahí más o menos va esta teoría que vamos a ver. De ahí más o menos va toda esta información que vamos a conocer. Eh, ¿En qué edades que esto, digamos, esta es una información que manejamos los astrólogos y ya la tenemos de memoria, o sea, no necesitamos ver, por así decirlo, la carta astral específicamente con los tránsitos actuales para saber que una persona podría estar pasando por eso. O sea, ya solo con saber su edad y antes de pasar a una revisión exhaustiva, ya sabemos más o menos a qué nos enfrentamos. Más o menos ya sabemos qué podría estar viviendo una persona. Entonces, estas edades que son características, que son edades claves, que son edades que realmente impactan en la vida de una persona, eso es lo que vamos a ver hoy día. Eso es lo que vamos a compartir. Así que ahí vamos. A ver, lo primero que vamos a ver aquí es la luna. La luna suele estar presente, muy presente en la vida de un niño, una niña. No hay exactamente una edad, como decir, ah, mira, que a los 2 años la luna está ahí. No hay exactamente una edad, pero definitivamente la luna está muy presente en los primeros años de vida. Por lo menos, me estoy refiriendo al menos a los primeros 12 años de vida de una persona, que los 12 años es una edad especial. Ya iremos viendo por qué razón los 12 años es una edad especial. Pero vamos con el concepto. ¿Qué es la luna? La luna es el astro relacionado con el subconsciente. El sol es el consciente, es lo que vivo, es de qué estoy hecho. Es más o menos saber, por ejemplo, cuáles son los talentos de una persona. Vamos con el mismo ejemplo. Si el sol estuviera en Géminis, entonces yo soy comunicativo. Pero si el sol estuviera en cáncer, de repente soy bueno con las emociones. O si el sol está de repente, imaginemos en Capricornio, entonces soy constante. Más o menos va, pero esas son características conscientes, no necesariamente subconscientes. Porque una persona por dentro, una persona puede ser algo, pero por dentro sentir algo diferente. Entonces, yo puedo externamente ser de fuego. Externamente, yo puedo ser muy activo, muy entusiasta. Puedo, mira, justo calza con lo que dice Jennifer, que ha escrito un comentario ahí en el chat, y dice, hola, si el sol está en Leo, claro, Leo, por ejemplo, es un signo de fuego. Entonces, una persona que tiene el sol en Leo suele ser una persona con vitalidad, una persona que quiere vivir, que digamos que ya de manera consciente la persona va estructurando siempre formas de vivir. Leo está relacionado con la creatividad, por ejemplo, con los talentos, el protagonismo. Entonces, digamos que esta es la esencia consciente de la persona. Pero una cosa es lo que la persona lleva en el sol y otra cosa muy diferente es lo que lleva en la luna, porque de repente yo conscientemente puedo ser sol en Leo o puedo ser sol en Aries. Los dos, tanto Aries como Leo, los dos son de fuego, pero de repente yo tengo la luna en Cáncer o yo tengo la luna en Escorpio, que los dos son de agua. O sea que yo externamente me ven con vitalidad, me ven activo, me ven muy, de repente, hasta una persona alegre, pero por dentro, de repente soy muy sensible, por dentro, de repente soy muy familiar. Entonces, más o menos de ahí va la diferencia entre el sol y la luna. Entonces, esto que digo de por dentro, cómo siento las cosas, eso es la luna. Y se podría decir que eso es principalmente lo que se desarrolla
en los primeros años de vida, al menos hasta los 12 años. En realidad la luna siempre está en constante desarrollo, siempre, porque es la manera de sentir la vida. Entonces, definitivamente, la forma en la que sentimos la vida puede estar en constante cambio. Basta nada más con mudarme a otro país, por ejemplo, y ya la forma en la que siento la vida va a cambiar. Basta nada más con casarme, imaginemos, me caso, a partir de ahí la forma en la que veo la vida es diferente. Basta nada más con tener un hijo, ya la forma de ver la vida es otra. Entonces, esta forma de ver la vida, de sentir, mejor dicho, esta palabra es más precisa. La forma de sentir la vida siempre va a estar en constante evolución, pero los años más claves son los primeros años de vida, de 0 hasta los 12 años, principalmente. A ver, entonces vamos a ver ahora, tenemos a Mercurio. Este astro sí tiene una manifestación específica a los 8 años. En realidad, podría ser a otras edades también. O sea, esto podría variar dependiendo de cada persona, pero digamos algo general es que a los 8 años se manifiesta Mercurio. Hay niñas, niños que los primeros años pueden presentar, por ejemplo, dificultades de aprendizaje, pueden presentar de repente problemas con la comunicación, problemas sociales, de repente incluso temas, imaginemos, temas de repente em, con la coordinación, porque Mercurio no solamente es la comunicación. Seguramente todos hemos escuchado esa frase, Mercurio en retrógrado, y que dicen que ahí falla la comunicación. Entonces, yo les presento a Mercurio, que es del que tanto se habla. Mercurio es el astro de la comunicación, pero Mercurio está interactuando en todo. Supongamos que de repente Cintia, que está ahí conectada, ella me hace una pregunta. Ok. Cuando Cintia me hace una pregunta y ella habla, es que Mercurio está actuando. Mercurio es, digamos, el que mueve la energía de la comunicación. Entonces, Mercurio está en todo, está en su forma de hablar, está en las frases que usa, está incluso en la forma en la que ella estructura lo que va a decir, las oraciones que usa. Pero Mercurio también, digamos que es el responsable del funcionamiento del Zoom, es el responsable del Internet. Mercurio es todo eso. Y por supuesto que Mercurio también es la forma en la que yo escucho a Cintia. O sea, Mercurio no solamente es hablar. Cuando decimos que Mercurio es comunicación, no solamente nos referimos a hablar, sino también a escuchar. Entonces, eh, ahí se da la manifestación de Mercurio y por supuesto la forma en la que yo escucho, ok, pero también la forma en la que yo entiendo lo que me ha dicho Cintia. Y no queda ahí, sino que yo empiezo, en base a lo que he entendido, de lo que me ha dicho Cintia, yo empiezo a pensar qué le voy a responder. Ahí sigue Mercurio actuando, solo que una cosa es cómo ella estructura lo que va a decir y cómo ella habla, que eso es según el Mercurio de Cintia. O sea, yo no sé cuál es, pero cuando Cintia nació, Mercurio tenía una ubicación exacta. Entonces, digamos que Cintia tiene una forma particular de decir las cosas, de hablar, de las palabras que usa incluso, y yo tengo otra forma, que es en base al Mercurio con el que yo nací. Por ejemplo, yo nací con Mercurio en Sagitario y Cintia podría tener otro Mercurio, pero más o menos tiene que ver con eso. Ahí Lilia hace la pregunta, nos dice, ¿y cuando se nace con Mercurio retrógrado, qué pasaría si alguien nace con Mercurio retrógrado?
obviamente va a haber, definitivamente va a haber un tema en la comunicación, definitivamente, lo cual no quiere decir que la persona necesariamente va a tener un problema. No quiere decir que la persona va a expresarse mal, pero sí, por supuesto, hay un efecto, siempre hay un efecto. Y Cintia nos dice, también influye el grado en el cual se tiene a Mercurio, por supuesto. O sea, influye el grado, influye el signo, influye la casa, influye qué planetas están cerca. Muchos factores podrían influir. Eso lo vemos en las clases de astrología. En cuanto a nacer en Mercurio retrógrado, bueno, el Mercurio retrógrado ocurre cada cierto tiempo. Digamos que al año suelen ocurrir tres Mercurios en retrógrado al año. Pero en el 2023 hubo cuatro Mercurios en retrógrado debido a que a veces esto puede cambiar. Pero lo común y lo usual son tres veces. O sea, tres veces nos encontramos con Mercurio en retrógrado. Entonces, lo que pasa es que Mercurio tiene una órbita alrededor del Sol. Y esto de Mercurio no es nada más que un efecto, digamos, visual. Es un fenómeno óptico, podríamos decir. O sea, no es que Mercurio está avanzando, 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 y de la nada mira su reloj y dice, ok, ya llegó el momento de retroceder y ahora va a ir para atrás. Eso no sucede. Lo que pasa es que sí, Mercurio da la impresión de que está avanzando y luego lo que pasa es que como ya dio la vuelta al Sol, da la impresión, solamente es la impresión de que Mercurio retrocede, pero no es que retrocede, ojo, Mercurio no retrocede. Lo que pasa es que Mercurio solamente da la impresión de que retrocede, pero es, digamos que Mercurio, el movimiento directo de Mercurio, se podría decir que es todo el año. Y el movimiento retrógrado de Mercurio es un poco más de 20 días. O sea, es un poco más de 20 días tres veces al año. O sea, si yo sumo 20 días, pongámosle 20, es más de 20 días, pero pongámosle 20 días, Mercurio retrógrado, imaginemos en abril. Ok, ahora Mercurio retrógrado, imaginemos en agosto. Ok, ahora imaginemos Mercurio retrógrado en noviembre. Ok, estoy hablando de tres Mercurios en retrógrado. Estos tres, supongamos que tienen 20 días. Si yo sumo los tres, o sea, 20 más 20 más 20, 20 más 20 nos da 60. 60 perdón, 20 más 20 nos da 40. 40 más 20 nos da 60. Ok, entonces tenemos que Mercurio en retrógrado dura un poco más de 60 días en retrógrado. Pero este digamos que es la suma, o sea, la suma de los tres Mercurios retrógrados que hay en el año. Ok, entonces 2 meses, 60 días, 2 meses, un poco más de 2 meses, Mercurio está en retrógrado en el año. Eso quiere decir que 10 meses Mercurio no está en retrógrado. Y cuando Mercurio no está en retrógrado, en términos prácticos se le podría decir que Mercurio está en directo. Entonces, 10 meses tenemos Mercurio en directo, 2 meses tenemos Mercurio en retrógrado. O sea que lo normal, entre comillas, lo clásico, lo común, es que Mercurio esté 10 meses en directo. Y cuando Mercurio está 10 meses en directo, digamos que la comunicación fluye y funciona como debería ser. También puede ser las redes sociales, también puede ser el Zoom, la tecnología y todo lo que esté regido por Mercurio funciona tal cual, sin inconvenientes, sin tantos de repente problemas. Pero cuando Mercurio tiene este fenómeno óptico de que Mercurio un poco más de 20 días retrograda, ahí es cuando todo se revolotea, como que todo se entrevera. Es, es un movimiento atípico de Mercurio, estos poco más de 20 días. Entonces, cada vez que pasa eso, hay un cambio grande y abrupto en todo lo que rige Mercurio. La comunicación, la forma en la que escuchamos, la tecnología, las redes.
y todo lo que tenga que ver con Mercurio. Entonces, lo que estoy diciendo es que cuando alguien nace en ese periodo, por supuesto, tiene una forma diferente de Mercurio, lo cual quiere decir que la persona puede hablar diferente, entender diferente, pensar diferente y demás. O sea, hay ejemplos. Eh, hay una señora, actualmente, actualmente su hijo ya está grande, ya tendrá como 10 años más o menos, y ya no es, digamos, un problema. De hecho, hasta ya tiene otra hija, vive ahora en otro país, pero en aquel entonces lo que ella me dijo es, eh, Andy, me preocupa porque mi hijo me dice la profesora que no entiende. O sea, la profesora la había llamado a la señora y le había dicho que el niño, hasta ahora me acuerdo de su nombre, el niño se llama Gabriel, le había dicho que Gabriel no entiende bien lo que se ve en clases. Entonces la señora, digamos, preocupada, yo estaba teniendo una sesión con ella, pero ella había hecho unos ejercicios en casa. O sea, ella en casa le había preguntado a Gabriel, le había dicho, oye, Gabriel, es nada más un ejemplo, pero no sé puntualmente lo que le preguntó, pero es nada más un ejemplo. Por ejemplo, ¿cuánto es 2 más 2? Y Gabriel le respondía, le decía 4. Y a ella se le ocurrió preguntarle, ok, 4, pero ¿por qué? ¿Por qué es 4? Y Gabriel no sabía qué responder. Se quedaba prácticamente mudo. Y no solamente con esto de 2 más 2 es 4, o sea, diferentes cosas. Digamos que la señora le preguntaba a Gabriel muchas cosas y Gabriel sabía la respuesta, mas no la explicación. Y es que de alguna manera la maestra enseñaba las cosas de una forma, tal vez todos, la mayoría lo veían de esa forma, pero Gabriel, por haber nacido en Mercurio retrógrado, veía las cosas, entendía las cosas de manera diferente. Entonces, no quiere decir que por nacer en Mercurio retrógrado yo voy a entender mal las cosas, pero sí quiere decir que las voy a entender diferentes. Eso sí quiere decir, definitivamente. Mayormente, cuando hay problemas con la comunicación, cuando hay problemas de repente en el aprendizaje, aprendizaje lento, imaginemos, y muchas otras cosas más, mayormente este tipo de problemas, entre comillas, o condiciones, se superan a esta edad, a los 8 años. Mayormente cualquier tema que sea responsabilidad de Mercurio se supera a los 8 años. Digo responsabilidad de Mercurio porque así es la forma en la que un astrólogo lo identifica. O sea, un astrólogo, como en aquel momento yo lo hice, en la carta astral de Gabriel, yo vi su carta astral y vi que había nacido Mercurio retrógrado. Entonces, ya en ese momento yo simplemente le dije a la mamá que no se preocupe. Y bueno, como les dije, Gabriel ahora tiene 10 años. El año pasado, si mal no recuerdo, tuvimos una sesión. Ya ella tiene otra hija. Y pues con Gabriel todo bien. Ya no es problema de comunicación. Ya el problema ahora era otro, que estaba en otro país, entonces tenía que hacer amistades nuevas y todo eso. Pero ya no tenía un problema de aprendizaje, por así decirlo. Eh, y bueno, justo ahí Lilia nos dice, ¿no? Que ella nació con Mercurio retrógrado y es muy estudiosa. Interesante. Claro, nuevamente nacer en Mercurio retrógrado no es un sinónimo de que entendemos mal o de que no pensamos bien o de que tengo problemas con la comunicación. No es sinónimo, pero puede pasar. También puede pasar. De repente nací con Mercurio retrógrado, pero además Mercurio tiene conflictos en la carta astral, que ese ya es un tema técnico. Cómo es que Mercurio tiene conflictos, eso es algo que lo identifica un astrólogo, pero cualquier problema que tenga Mercurio suele superarlo a los 8 años. Si no lo supera a los 8 años, quiere decir que no es solamente Mercurio, que hay otros temas más
que podrían estar dificultando las cosas. Ya eso es algo que se evalúa de forma particular. Pero también hay otra oportunidad. O sea, si yo veo que la niña, el niño no lo ha superado a los 8 años, que mayormente debería ver los resultados a los 9 años, no quiere decir que ya nunca más lo va a superar. La otra oportunidad es a los 12. A los 12 años ocurre algo siempre muy importante y particular en la vida de una persona. Así que eso es con Mercurio. Ahora vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Vamos a ver ahora los nodos lunares. ¿Qué son los nodos lunares? Bueno, los nodos lunares, no vamos a entrar en detalles tan específicos, pero los nodos lunares son en sí como una especie de intersección en las órbitas del Sol y de la Luna y la Tierra alrededor del Sol. Más o menos funciona así. La Luna, todos sabemos que la Luna gira alrededor de la Tierra. Ok. La Tierra gira alrededor del Sol. Hay un momento en el cual se cruzan estas dos órbitas. ¿De qué manera se cruzan? Por ejemplo, en un eclipse. Un eclipse básicamente es cuando el Sol está ahí, pero la Luna es como si se hubiera puesto encima del Sol. O sea, la Luna se puso justo en ese mismo momento, entonces digamos que la Luna me tapa al Sol. Entonces, ahí es cuando ocurre un eclipse, pero ahí también es cuando están de alguna forma eh, coincidiendo la órbita de la Tierra alrededor del Sol y la órbita de la Luna. Entonces, a esa coincidencia se le conoce como los nodos lunares. En ese caso, se podría decir que el Sol está en un lado, la Luna está ahí y el nodo lunar está ahí también. Pero el nodo lunar está también del otro lado. O sea, ¿qué quiere decir? Por esa razón es que los eclipses usualmente se llevan una distancia de 15 días, 2 semanas. O sea, hay un eclipse hoy día y en 2 semanas hay otro eclipse. Y esto es debido a que la luna, yo había dicho que la luna recorre los 12 signos zodiacales en un mes, en un mes. Entonces, la luna en 15 días hace la mitad de su recorrido. O sea que si hay un eclipse, imaginemos, por ejemplo, hay un eclipse el día, por ejemplo, el día 5 de un mes. Imaginemos el 5 de abril hay un eclipse. Solo es un ejemplo. Entonces, el día 20 en teoría, por ahí, debe haber el otro eclipse. Y es cuando la luna ya hizo la mitad de su recorrido. Más o menos con eso tiene que ver un eclipse y también los nodos lunares. Pero estos nodos lunares se van moviendo. De manera de que el punto, digamos, de intersección entre el Sol y la Luna, los momentos en los que estos planetas coinciden, va a cambiar. O sea, en este año, por ejemplo, ahora hay un eclipse el día 14 de marzo, pero el próximo año, de repente ya no hay un eclipse en marzo, ahora es en febrero. Y al siguiente año, de repente ya no es en febrero, ahora es en enero. Entonces, estos puntos, que son los nodos lunares, se van moviendo. No vamos a entrar en muchos detalles acerca de la interpretación, porque obviamente es algo complejo. Esto lo solemos ver entre el módulo 2 y el módulo 3 del curso de astrología. Pero sí vamos a explicar un poco, vamos a dar un pequeño acercamiento de más o menos qué trata. Ok, son dos nodos lunares. Son dos nodos lunares. Estos nodos lunares es como si fueran una especie de audífonos. Este de aquí es, digamos, el nodo norte, el que acabo de graficar, y también tenemos al nodo sur. Ese es el nodo sur. Entonces, estos nodos lunares representan algo. Se dice que el nodo norte es en sí el propósito de una persona.
O sea, el por qué está en esta vida, ese es el nodo norte. Y el nodo sur, esto es muy curioso porque el nodo sur estaría relacionado con vidas anteriores. O sea que sí, la astrología, de hecho, la astrología y muchas otras materias más, contempla las diferentes vidas y la reencarnación. Entonces, el nodo norte en teoría es lo que hemos venido a hacer en esta vida, es nuestro porqué. Y el nodo sur es lo que la información, se podría decir que traigo de vidas pasadas. ¿Cuántas vidas pasadas? No se sabe, pero es la información que traigo de vidas pasadas. Entonces, eso también se puede ver en una carta astral, también. Pero, ¿a qué voy? Existen edades claves en las que estos nodos se manifiestan más. Existen esas edades claves. Eh, sí, bueno, Jennifer nos pregunta sobre el significado. Como decía Jenny, no lo vamos digamos, no vamos a profundizar porque nos podríamos demorar 3 horas solamente viendo acerca de los nodos lunares. Pero si tú deseas aprender de una forma tal vez profunda sobre el significado de los nodos, eso lo vemos en los cursos de astrología. Hay muchos conceptos que tendríamos que aprender para saber el significado del nodo sur en la casa uno en Leo. Es un tema muy específico, pero vamos a hablar de los nodos lunares. El nodo norte, el nodo norte mayormente empieza a notarse mucho a una edad interesante, que es los 18 años. El nodo sur mayormente empieza a notarse mucho a los 9 años y, y así sucesivamente. Entonces, vamos a ir hablando un poco de estas edades. A los 9 años, mayormente la persona entra, digamos que empieza a entenderse mejor con su nodo sur. O sea, en teoría, la persona cuando nace no tiene mucha conciencia de su nodo sur, o sea, de lo que trae de una vida pasada. No tiene mucha conciencia de eso. Es raro, digamos, que un niño o una niña se acuerde de su día anterior. En sí es raro que una persona se acuerde de su día anterior. Eso no suele suceder debido al diseño, digamos, de la existencia que tenemos. Pero de alguna forma, a eso de los 9 años, a los 9 años, es que el niño o niña empieza a traer información de su vida anterior. Esto no es un tema consciente, ojo, no ocurre en la mente consciente del niño o la niña. Esto es un tema subconsciente, o sea, el niño o la niña no se dan cuenta de eso. Y ojo, la edad no es del todo exacta. Puede ser un poquito antes, puede ser un poquito después. Pero a esa edad, mayormente el niño, la niña, entra en una especie de conflicto. El conflicto que tienen es que durante los 9 años fueron viendo la vida de una forma y ahora empiezan a ver la vida de otra forma, también incluso a tener otro tipo de necesidades. Obviamente a los 9 años lo que está ocurriendo es ya la entrada a la pubertad. Entonces, ahí es que suelen haber cambios, yo diría incluso dramáticos de forma de ser, de la actitud, digamos, de la personalidad que está en formación. Pero a esa edad, a los 9 años, suelen haber muchos cambios en la vida del niño, de la niña, muchos cambios. Luego, esto va a ir cambiando a los 18 años. A los 18 años se podría decir que la niña, el niño, conecta más con su propósito, con su nodo norte. Pero mayormente esta unión con su propósito, sobre todo va a significar que la niña, el niño,
empieza a intentar cumplir su propósito con su entorno. ¿Y cuál es su entorno? Bueno, su entorno principalmente es la familia, ¿no? Es la familia, es de repente la universidad o de repente la escuela, los amigos, la pareja y demás. O sea, mayormente el entorno a los 18 años es ese. Mayormente ese es el entorno. Entonces, lo que suele ocurrir a eso de los 18 años es que como es la primera vez después de nuestro nacimiento que entramos a este nodo norte, o sea, que conectamos más con nuestro propósito de vida, es que hay mucha motivación. O sea, las personas a los 18 años se quieren comer el mundo. A los 18 años tienen mucho ímpetu. A los 18 años es que realmente empieza a haber una sensación de sentirse completos, porque desde los 9 años hasta los 18 han vivido en contra de su misión de vida o de su propósito de vida. Entonces, hay una especie de frustración muy interna que no es ni siquiera fácil de explicar y mucho menos de entender, pero es una especie de frustración del alma, por así decirlo. Entonces, cuando ocurre esto, incluso van habiendo conflictos que ni siquiera son del todo de esta vida, a veces son de la vida anterior. Entonces, a veces se dice que la adolescencia es muy complicada y astrológicamente se puede ver que también. La adolescencia realmente es muy complicada y es debido a este tema, de que hay una especie de frustración. Entonces, se podría decir que ya a los 18 años hay una sensación de sentirse completa o sentirse completo, porque a esa edad es que nuevamente estoy conectando con mi propósito, pero todavía no tengo la edad suficiente porque hay algo más que va a ocurrir después, que iremos viendo. Pero de alguna forma, ahí es una edad realmente muy clave, muy, muy clave. Luego iremos hablando de las siguientes edades, 27, 36, 48. Ya iremos hablando de esas edades. A ver, vamos, aquí tenemos una pequeña imagen de la crisis de los 27. Ya iremos hablando acerca de la crisis de los 27. Primero vamos a hablar del planeta Júpiter. No hemos hablado hasta el momento de Júpiter, casi no lo hemos mencionado, pero Júpiter es un astro que está relacionado con el crecimiento, incluso el crecimiento físico también. O sea que cuando yo veo la carta astral de una persona y yo veo a Júpiter en una ubicación, en un signo, en una casa, y relacionado con otros planetas, más o menos yo puedo saber, por ejemplo, si esta persona va a crecer mucho físicamente o no va a crecer mucho físicamente. Esa es una forma de interpretar a Júpiter, pero en realidad es la menos importante. Júpiter representa sobre todo el crecimiento filosófico, el crecimiento mental y hasta moral. Entonces Júpiter prácticamente es la forma de ver la vida, es la forma de ver la vida. Y Júpiter tiene vueltas alrededor del Sol, va recorriendo el zodiaco, los 12 signos del zodiaco, pero hay edades claves donde Júpiter vuelve al origen. O sea, si yo he nacido con Júpiter en cáncer, Júpiter va a ir avanzando, va a ir avanzando. O sea, yo puedo haber nacido con Júpiter en cáncer, pero Júpiter al año siguiente está en Leo y pasa un año más y está en Virgo, un año más y está en Libra, un año más y está en Escorpio. Entonces, Júpiter se mueve constantemente y se demora 12 años en dar la vuelta entera a los 12 signos, por lo cual podemos deducir que se queda un año en un signo. Júpiter se queda un año en un signo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando Júpiter vuelve,
Júpiter habíamos dicho que es crecimiento. Júpiter es crecimiento, es evolución, es la forma en la que veo la vida, es mi filosofía de vida. Entonces, cuando Júpiter vuelve, siempre, ojo, siempre hay un crecimiento. A los 12 años probablemente es el más notorio. A esa edad, usualmente, una niña, un niño, crecen mucho y es ahí cuando dejan de ser niñas o niños. Usualmente es a los 12 años, cuando empieza a haber un crecimiento no solamente físico, sino moral, espiritual, mental, emocional y muchas otras cosas más. Exactamente, como lo dice Cintia, la adolescencia. Oficialmente se podría decir que la adolescencia llega a los 12 años, oficialmente. Ya de los 9 años se iba notando, sí, incluso desde los 8 con Mercurio, pero oficialmente se podría decir que llega ahí, a los 12 años. Ahora, este asunto no es del todo preciso igual, porque podría ser un poquito antes como podría ser un poquito después. También podría pasar eso. Em, claro, y Cintia justo dice, los adultos dicen que inicia a los 25 años. Bueno, interesante, interesante, porque la siguiente edad en la que vuelve Júpiter es a los 24. O sea, a los 24 años también hay un crecimiento grande. O sea, ya obviamente ya no es un crecimiento físico, aunque puede que en algunas personas sí. Algunas personas pueden crecer hasta esa edad, pero principalmente es un crecimiento mental, un crecimiento espiritual. Ahora, la característica más importante es que Júpiter es un planeta llamado social. Los planetas hay personales y sociales. Hay otros más, pero ya en otro momento los mencionaremos. Entonces, los planetas personales van abocados a la personalidad, principalmente, como el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte. Esos planetas son personales. Pero los planetas sociales, que son Júpiter, son Saturno, estos planetas se enfocan sobre todo en la parte, como su nombre dice, social. Y de hecho nos preparan, digamos, para asumir la vida, asumir la realidad, asumir la sociedad, incluso. Entonces, este planeta social, Júpiter, a los 24 años nos da el potencial de participar socialmente, se podría decir. Entonces, más o menos tiene que ver con eso, esa edad, los 24 años. Pero los 24 años es una edad, además, donde de alguna forma ocurre este crecimiento, pero ya veníamos con un impulso. O sea, ese impulso llegó a los 18, más o menos. A los 18, nuevamente conectamos con nuestro propósito. Esta vez nuestro propósito se busca cumplir con el entorno, o sea, con la familia, amistades, el amor y muchas otras cosas más. Pero todavía es como si mis límites todavía están ahí, o sea, todavía no llego a tener esta comprensión grande de la sociedad. Pero a los 24 es que ocurre este crecimiento. Entonces, aquello que se plantea a los 18, a los 24, llega a tener más forma. Es normal, es común que una persona a los 24, 25 años, 23, 24, 25 años, esas tres edades, la persona empieza a desarrollar más sus talentos. Discúlpenme el ejemplo, pero a mí me gusta mucho el fútbol, por ejemplo. De repente lo podríamos comparar también con otras actividades, pero a mí me gusta mucho el fútbol. Y por ejemplo, un jugador de fútbol a esa edad, 23, 24, 25 años, suele explotar su máximo potencial, más o menos a esa edad. O sea, si un jugador de fútbol a esa edad no explota su potencial, probablemente ya nunca más lo explote. Y a esa edad, usualmente, hay muchos jugadores de fútbol que explotan su potencial, pero que luego, más adelante, con una edad, ya vamos a ver que en teoría es una edad crítica,
ya no lo explotan. Muchos jugadores de fútbol ahí llegan a estancarse, por ejemplo. Pero bueno, esto es en cuanto al fútbol. En cuanto a la vida de una persona, digamos, común y corriente, pues por supuesto que ocurre lo mismo. Luego de esa edad crítica, ya no se trata de crecer, porque hasta ahí todo se trata de crecer, hasta ahí. Sí, ha habido de alguna manera una especie de frustración que surge a los 9 años. A los 12 años hay un crecimiento, o sea, crecer. A los 18 años la persona se va sintiendo completa. A los 24 llega un crecimiento. Entonces, hasta ahí todo es impulso, hasta ahí todo es crecer, todo es avanzar, todo es ir para adelante y demás. Más o menos se va tratando de eso conscientemente. O sea, eh, también la persona podría tener sus propios conflictos internos, pero eso va pasando hasta los 24. Ahora vamos a retroceder un poco y vamos a hablar de esta crisis de los 27. Estábamos diciendo entonces que a los 9 años yo conecto con mi propósito. A los 18 años yo conecto con mi vida pasada. No, perdón, al revés, al revés. A los 9 años estábamos diciendo que a esa edad vamos a conectar con la vida pasada, ¿cierto? A los 18 yo conecto con mi propósito. Ahí está. A los 27 conecto con mi vida pasada nuevamente. Más o menos eso es lo que suele ocurrir a eso de los 27. Mayormente ahí. A los 27 hay, digamos que una contradicción grande. A los 27 años, la persona entra en una crisis, tal cual es una crisis. Es una crisis en la cual las personas veían la vida de una forma A y la vida se les presenta de una forma B. Mayormente eso es lo que ocurre. Entonces, es una edad, se podría decir, crítica, donde la persona empieza a tener conflictos del alma. O sea, ni siquiera son tan visibles estos conflictos. Y de hecho, la imagen que vamos a ver aquí, esta imagen, estos son personajes, digamos, que tuvieron esta crisis tal vez muy marcada. O sea, estos personajes son conocidos y a todo este grupo de artistas se les agrupa en el club de los 27, se podría decir, que justo viven muy fuerte la crisis de los 27. Mayormente son cantantes, para ser sincero, no conozco a todos, eh, pero él es, por ejemplo, Kurt Cobain, eh, ella, por ejemplo, es Amy Winehouse, y hay otros más que están ahí que lamentablemente, ojo, tampoco es para asustarse, pero lamentablemente estas personas fallecieron a esa edad. Y no solo es que fallecieron, hay personas incluso que llegaron al suicidio. Entonces, es una edad realmente muy delicada, muy, muy delicada. No es la única edad delicada, hay más edades delicadas, pero mayormente a esa edad lo que ha estado pasando es que todo había sido crecimiento, como les decía, todo había sido crecimiento, mayormente. Dificultades en la vida siempre hay, por supuesto, pero el alma, lo que se lleva por dentro, ha estado sintiendo que crece. Y a esa edad de los 27, eh, nuevamente es que se te presenta, es como si se te presentara la vida al revés, algo así, como si habías estado viendo la vida de una forma A y el mundo te empieza a mostrar que tal vez no es una forma A, que es una forma B. Y no solamente tiene que ver con esto de los nodos, tiene que ver con un astro más, que ahora se los presento, que es el astro Saturno. Ya vamos a ir hablando de Saturno, pero básicamente estamos diciendo que esta es una edad algo crítica porque la persona empieza, digamos, como tenía una perspectiva de la vida y esa perspectiva necesita cambiarse mucho. Entonces,
Usualmente las personas a esos los 27 años llegan a sentirse muy comprometidas con su entorno. ¿Por qué? Porque esto tiene mucho sentido. ¿Por qué las personas a los 27 se sienten muy comprometidas con su entorno? Puede ser por muchas razones. Pueden sentirse comprometidas en un matrimonio, en una relación, con la familia, con los hijos, consigo mismos incluso, porque han estado intentando cumplir su propósito. Por esa razón. Por esa razón la persona está en un momento vulnerable, porque ahora la vida les está presentando la opción de empezar a vivir una vida diferente. Mayormente, no siempre es así, pero mayormente una vida más libre. Mayormente es así. Las personas a esos los 27 años buscan mayor libertad, pero esta libertad que les digo no es una libertad de acción, es sobre todo una libertad de pensamiento internamente. Entonces es la forma en la que entiendo la vida, es mi sistema de creencias, la forma en la que quiero vivir incluso. Eso empieza a cambiar a los 27. Y obviamente puede ser un poco antes, un poco después, pero es más o menos a esa edad. Entonces, a esa edad la persona empieza a liberarse mayormente de muchas cargas o a veces también empieza a tener más cargas. Depende mucho de cómo hayan sido los años anteriores. Pero a esa edad hay cambios realmente muy, muy grandes. Ahora, hay una edad que le sigue a esta, que es ahora la crisis de Saturno, o también se le conoce como el retorno de Saturno. Y es que yo había dicho que Júpiter da la vuelta a todo el zodiaco, habíamos dicho, en 12 años. O sea que se queda un año en un signo. Pero Saturno es más lento que Júpiter. Da la vuelta entera en 29 años y se queda 2 años y medio, más o menos, en un signo. Entonces, Saturno a los 29 años, lo que ocurre es que Saturno vuelve al punto de inicio, vuelve al mismo punto de inicio. O sea, si yo he nacido con Saturno en Acuario, a los 29 años, Saturno nuevamente está en Acuario. Si yo he nacido con Saturno en Leo, a los 29 años, Saturno nuevamente está en Leo. O sea, ya se hizo todo un gran recorrido y vuelve al punto de inicio. Entonces, lo que ocurre a esta edad de los 29 años tiene que ver con los conceptos de Saturno. Y hay dos planetas sociales. Hay dos planetas sociales. A estos planetas sociales, los astrólogos los llamamos los maestros. Mayormente los astrólogos creemos que estos astros nos dan muchos aprendizajes. Pero uno es como un maestro bueno y el otro es como un maestro malo. Más o menos tiene que ver con eso. Malo entre comillas, porque no necesariamente es malo, al final es maestro igual. Entonces, Júpiter nos da crecimiento, nos da vitalidad. Júpiter nos dice, oye, anda, vive la vida, oye, anda, eh, crece, anda, disfruta, anda y cumple tus sueños, tus anhelos, porque incluso Júpiter está relacionado con la forma de ver la vida. Pero Saturno no es así. Saturno lo que busca en nuestra vida es estructura, busca estabilidad. Y Saturno no necesariamente es malo, pero sí es rígido, es muy drástico incluso. Suele tener esa, como que esa forma de ser o esa forma de entenderse. Entonces, mientras hay un maestro, que este maestro me da una mochila de provisiones y me dice, anda, ve y recorre el mundo, Saturno me da una mochila de piedras y me dice, antes de ir a conocer el mundo, primero sienta bases, primero asume lo que tengas que asumir, responsabilízate de cierta parte de tu vida. Y por supuesto, todos tenemos a Saturno en lugares diferentes. O sea, uno puede tener a Saturno en el área de la economía, por ejemplo. Uno puede tener a Saturno en el área personal.
o en el área laboral, o en el área de pareja, en muchas áreas, o familiar. Y ahí es donde llegan estas responsabilidades grandes. Entonces, Saturno en realidad está presente a lo largo de toda la vida. Ojo, siempre está presente Saturno. O sea que esas responsabilidades siempre hay que asumirlas. Y obviamente depende de dónde tenga Saturno cuando nací. Porque si lo tengo, se podría decir en buen estado, quiere decir que asumo bien las responsabilidades que se presentan. Pero si lo tengo en mal estado, de comillas, quiere decir que no asumo las responsabilidades que se presentan. Entonces, lo que ocurre es que cuando Saturno vuelve, es como si vuelve y me pregunta, oye, ¿cómo te ha ido con lo que tenías que asumir? Oye, ¿cómo te ha ido con lo que tú tenías que afrontar? Entonces, es una edad de balance. Es una edad de balance donde incluso puedo llegar a cuestionarme qué hice bien y qué hice mal. Es una edad donde tengo muchos replanteamientos sobre la toma de decisiones de los primeros 29 años de mi vida. Entonces, si yo siento que he estado asumiendo bien mis responsabilidades, si siento que he estado de repente aceptando lo que me toca asumir, probablemente esta se vuelve una edad de reafirmación y al mismo tiempo una edad de donde logro consolidarme más, donde a partir de ahí ya gano estabilidad en mi vida. Pero también puede ser que a esa edad, de repente, yo no he sido lo suficientemente consciente de aquello que tenía que responsabilizarme, de aquello que tenía que asumir. Entonces, va a ser una edad donde me va a tocar hacer muchos cambios en mi vida. Hay gente que a esa edad se divorcian, a esa edad se casan, a esa edad tienen un hijo, a esa edad fallece un padre, una madre, a esa edad tienen una crisis grande económica, o sea, muchas cosas pueden pasar que se entienden sobre todo a veces como cosas malas, a veces como cosas buenas, pero principalmente son situaciones que nos hacen ver la vida de una forma más madura. Principalmente es eso. En pocas palabras es eso. Y las opciones son muchas. Por ejemplo, Cintia ahí nos dice que a los 29 años se casó. Entonces, claro, a esa edad, eh, por esta situación de su vida, probablemente es que empezó a ver la vida de manera más madura. Entonces, hay muchas situaciones que pueden llegar a esa edad y que justo nos permiten ver la vida de manera más completa a los 29. O sea, mayormente a los 29 ya hay una, un entendimiento de la vida más completo. O sea, que después de los 29 ya es madurez, en teoría, porque obviamente hay personas que nunca maduran, pero en teoría va más o menos así. Entonces, ya hemos hablado de muchas edades. Vamos a hacer un pequeño repaso. Hemos hablado de los 8 años, que Mercurio nos ayuda a conectar más con la comunicación, el intelecto, la forma de pensar, cómo ordeno mis ideas y demás. Hemos hablado de los 9 años, que es una edad donde empieza a haber como una especie de frustración, una edad donde empiezo a conectar más con mi vida pasada. Hemos hablado de los 12 años, que es una edad de crecimiento a todo nivel, físico, mental, espiritual, emocional, moral y demás. Luego hemos hablado de los 18 años, que es una gran edad, es una edad donde hay mucho impulso porque me empiezo a sentir más completo, más completa. Entonces, es una edad donde me quiero comer el mundo porque hay impulso que me hace sentir, digamos, preparado para eso. Y de alguna manera esto dura hasta eso de los 24, que los 20 no, dura no, hasta eso de los 24 hay más crecimiento, o sea, a eso de los 24 es una edad donde se incrementa más este crecimiento. Entonces la persona va sintiendo que aún más cumple sus sueños, cumple sus metas, sus objetivos, sus anhelos y demás. Por supuesto, habrán personas que no, por características de repente particulares de la persona, pero
es más o menos una referencia. Y luego a los 27 es que llega una crisis. Hay una crisis en la cual, digamos que es la crisis de los 27, donde la persona empieza a tener que entender la vida de una manera diferente. Y mayormente hay muchos compromisos que se empiezan a caer a partir de esa edad. Luego a los 29 es una edad donde Saturno es duro. Saturno te pone las cosas, se podría decir, muy, muy claras y busca que asumas más tus responsabilidades y que tengas mayor madurez. Eh, entonces, el efecto de Saturno es largo, ojo, porque se demora 2 años y medio en un ciclo. Entonces, puede ser que empiece a los 27 también y termine justo a los 30. Puede ser que empiece a los 28 y termine a los 31. Es variable. Puede ser que empiece a los 29 y termine a los 32. Es variable. Pero ya después de eso, es que es como si ya comprendo la vida de manera más completa. Luego de eso hay un asunto muy interesante, chicos. Muy, realmente muy, muy interesante, porque vamos viendo que Júpiter luego nos acerca a otra edad de crecimiento, que es los 36 años. Los 36 años es una edad muy interesante porque mayormente una persona a esa edad se va sintiendo más realizada. O sea, se ve mucha gente que a esa edad cumplen sueños y metas grandes, ¿no? A esa edad ya están casados, a esa edad ya tienen hijos, a esa edad se están comprando, imaginemos, un departamento, un auto, muchas cosas más, ¿no? Suele ser una edad de realización y es que hay crecimiento. Ok, de repente todavía estamos con lo de la vida pasada y todo eso, sí, pero hay crecimiento. Entonces, a esa edad es una edad de Júpiter. Y además, acá tenemos un asunto muy interesante porque no solo es una edad de Júpiter, sino que también es una edad de los nodos lunares. Entonces, estamos diciendo que es acá vida pasada, propósito. Vida pasada, propósito. Y acá vida pasada nuevamente. Los 48 también es una edad muy interesante. Entonces, en teoría, a eso de los 36 me siento más realizado, no solamente porque estoy teniendo un crecimiento, sino que también siento ya un rumbo en mi vida, porque estoy encontrándome con mi propósito. Entonces, mayormente, las personas a esa edad se sienten más realizadas. No es en todos, pero en la mayoría. Entonces, ahí tenemos la edad de los 36. Luego, la siguiente edad que sigue en Júpiter va a ser los 48. La siguiente edad que sigue en Saturno es los 58. Y la siguiente edad que sigue aquí en los nodos lunares es los 48 también. Pero, pero vamos eh, a ver, vamos a ver por aquí. A ver, en realidad, aquí 40 a ver, 8 7 6 5. En realidad, a ver, acá, lo que pasa es que acá tenemos un pequeño error, que vamos a corregirlo ahora mismo, para que no nos confundamos. Acá tenemos un pequeño error. Todavía no habíamos hablado de esa edad, pero es 45 años. Ok, es que esto va en 9, entonces es 45 años. De razón, me parecía algo raro. Bueno, entonces eso es en cuanto a los nodos lunares. Pero antes de eso hay una edad clave. No habíamos hablado de este personaje todavía, no habíamos hablado de Urano, pero ahora vamos a hablar de Urano. Urano es un astro muy, muy relacionado con el renacimiento, con la renovación y también con la libertad. También. Entonces, y además con la rebeldía. Entonces, a eso de los 42 años hay un proceso grande. En la psicología se entiende como la crisis de media edad. En la astrología se entiende como la crisis de Urano. Es a los 42 años. Entonces, una persona
a los 42 años, tiene muchos conflictos también en su vida, muy grandes. Mucha gente de esa edad se divorcia, eh, cambia de rubro, eh, se separa de su familia o se vuelve más familiar, pero son cambios realmente muy grandes. Y a esto tiene que ver nuevamente con esto de, nuevamente, con esto de, eh, el, vamos a dibujarlo acá, propósito, vida pasada. Entonces, acá estamos diciendo 18 años, estamos diciendo también 36 años, ¿cierto? Estábamos diciendo acá 9 años y aquí estábamos diciendo 27 años, más o menos. Esas son las edades. Usualmente a los 27 es que yo empiezo a sentir como una especie de carga, prácticamente. Entonces, mayormente lo que ocurre a esa edad, a eso de los 27 años, es que las personas, al sentir mucha carga, empiezan a querer liberar carga. Más o menos eso ocurre y a esa edad se empieza a crear una contradicción entre el propósito y la vida pasada de manera ya más grande. Mayormente a esa edad es que se empiezan a crear los conflictos más grandes de la vida de una persona. Por ejemplo, ¿no? De repente mi propósito es material y me dice que yo empiece a cumplir más mis metas. De repente la carga que yo siento es familiar. Ojo, estamos pintando nada más un escenario. Es como un primer escenario, es un ejemplo. Entonces mi propósito me dice a mí, oye, anda, logra éxito, pero lo que yo cargo me dice, no, ocúpate de la familia. Y ojo, no siempre son responsabilidades materiales, a veces con la familia. Pueden ser morales, emocionales, afectivas, puede ser incluso cubrir expectativas. Por ejemplo, ¿no? De repente siempre he tenido un padre, una madre que me ha planteado muchas expectativas. Entonces yo siento que tengo que cumplir esas expectativas. Y a los 27 es que la persona empieza a querer vivir ya diferente. Siempre hay un proceso de independencia ahí. Entonces, lo que va a ocurrir ahí es que a esa edad la persona ya crea ese conflicto. O sea, ya hay un conflicto entre las dos partes. Lo que busca hacer su alma y al mismo tiempo la carga que siente, aunque suene mal. Entonces, mayormente, este conflicto se va solucionando, entre comillas, a eso de los 36, que es cuando la persona se siente más realizada. Pero a los 42, ¿es 42 o 43? Más o menos va por ahí. A los 42, la persona debe tomar decisiones muy grandes en su vida. Y no es una decisión como, ah, ok, elijo rojo, elijo azul. Es una decisión realmente más grande porque tiene que ver con el camino de vida. Entonces, es una decisión donde la persona empieza a polarizarse más. O sea, en teoría, hasta eso de los 42, sin darnos cuenta, nos hemos ido polarizando. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, mi propósito de vida es material, entonces yo siempre, a lo largo de mi vida, he sido muy material, he sido de cumplir mis objetivos y demás. Pero por esa razón yo descuido a la familia. A eso de los 42, hay un cambio muy grande que de repente quiero ser familiar, que de repente quiero ocuparme ahora sí de la familia o quiero tener una familia, por ejemplo. Más o menos eso es lo que ocurre. Si a lo largo de mi vida yo he sido muy familiar, me he ocupado de la familia, he dado mi 100% a la familia y todo ello, a los 42 años ocurre algo que de repente quiero ser libre, que de repente quiero vivir más, disfrutar más la vida y demás. Es muy común, es realmente muy común que la gente a esa edad se divorcie, se separe y muchas otras cosas más. O a esa edad quieren construir familia, de repente. Entonces, son edades claves las que vamos viendo hasta ahora.
y eso ocurre a los 42. Entonces, habíamos hablado de una edad crítica que era los 27. Desde mi punto de vista, los 42 está por ahí. También es una edad algo crítica, se podría decir. Y luego, ¿qué va a pasar? Me polarizo, me polarizo más o menos hasta eso de los 45. Más o menos a eso de los 45 es que me polarizo porque a los 45 ocurre, nuevamente, vamos a ver esto de acá. Habíamos dicho acá vida pasada, propósito, vida pasada, propósito, vida pasada. Pero ya esto de vida pasada ya no es tan dramático como a los 27. Ya es una edad donde puedo seguir en esa polarización, pero empiezo a ser más consciente de muchas cosas. Hay muchas personas que a esa edad tienen una especie de despertar. Es muy común. Es una edad confusa, sí, pero es una edad donde empiezo a tener como una especie de despertar también. Pero todavía estoy en una situación de polarización, todavía. Y esto, de alguna manera, va durando hasta la siguiente edad de Júpiter. Interesante, porque es a eso de los 48 años. A esa edad, 48 años, es que nuevamente estoy en una edad de Júpiter y a partir de ahí empiezo a ser más consciente de mi forma de ver la vida. Entonces, mucha gente ahí empieza a conectar más con la sociedad, que básicamente es cuál es mi propósito frente a la sociedad. Hay mucha gente que a esa edad empieza a brillar más respecto de grupos, de temas sociales, como que mi aporte se hace más considerable. Entonces, es una edad interesante porque ya hay, digamos, madurez para entender más o menos la vida. Y en sí, mucha gente, después de esta edad de los 48, por más que en teoría están en la parte de la vida pasada, en teoría empiezan a cumplir más su propósito. Usualmente es una edad realmente muy clave y es después de esa edad de los 48. En algunas personas va a ser mucho después, en algunas personas poco después, pero más o menos va por ahí. Entonces, acá también yo le puedo agregar un número más. Esto va de 9 en 9. Entonces, en teoría, la siguiente edad es los 54. Entonces, a partir de esa edad, 54, es que desde más o menos desde los 48 hasta los 54, voy teniendo un crecimiento del alma enorme, enorme. Empiezo a ser más consciente de todas las decisiones que he tenido en mi vida. Empiezo a ser más consciente de todo lo que he ido viviendo, atravesando y demás. A los 54, en teoría, ya estoy listo para cumplir mi propósito. Más o menos tiene que ver con eso. Pero obviamente no todo es color de rosa, porque después de unos años, ok, ya pasaron los 48, pero a los 58, o sea, ya en teoría estoy cumpliendo mi propósito, a los 58 es que tengo nuevamente una edad de crisis. Entonces, a los 58 ya no es tan dramático como a los 29, porque ya hay experiencia. O sea, es como, imagínense estar en la playa, estar en el mar. Obviamente a la primera, si yo nunca he ido a la playa, yo empiezo a querer nadar, llega una ola grande y me va a tumbar. Esa es a la primera. Pero si yo voy a la segunda, pues yo más o menos ya sé cómo funciona y de repente ya no me tumba. Puede que sí, puede que no, pero ya hay una experiencia. Entonces, a los 58, mayormente se entiende como una edad donde las personas asumen más su sabiduría. Ya las personas desde los 29 ya saben qué les toca asumir. Entonces han habido dos caminos. O realmente han dado el intento de asumirlo, a pesar de todos los conflictos que puedan tener, o simplemente no han asumido nada. Cuando las personas han hecho el intento de asumirlo después de todas las crisis que han vivido,
Esta de, es una edad prácticamente de cosechar. Prácticamente se convierte en una edad donde yo miro hacia atrás y veo cuánto he crecido. Pero si desde esa edad de los 29 yo no aprendí la lección que me marcó Saturno, lo más probable es que esta sea una edad muy crítica, que esta sea una edad muy difícil de afrontar. Más o menos tiene que ver con eso. Y luego, bueno, ya a los 87 está más lejos, ¿no? Luego de eso, a los 60 nuevamente es una edad de, es una edad de Júpiter, una edad de Júpiter. Entonces, a esa edad, nuevamente tengo un crecimiento. Es un crecimiento sobre todo filosófico. O sea, ahí sí ya tengo madurez, ahí sí ya tengo experiencia, ya sé cómo funciona la vida, ahí sí como que ya hasta puedo dar consejos, ya soy sabio, ya soy sabia a esa edad. Entonces, ahí está lo interesante de estos eh, ciclos de vida. Y luego, en teoría, habría una edad más acá. Acá la habíamos agregado, ¿no? Le habíamos agregado acá 54 y le puedo agregar más acá 63. Entonces, habíamos dicho que esta aquí era vida pasada, propósito, vida pasada, propósito, vida pasada. También podría pasar que la persona a los 63 nuevamente quiera de repente vivir más libre, quiera disfrutar más la vida, podría pasar también. Depende mucho en sí de cada persona. Ya son asuntos más particulares a partir de esa edad. Ya no es algo tan general. Y por supuesto, luego de unos años, es 72. Ahí también puede ser que se centre nuevamente más en su propósito. Y así yo le puedo ir agregando 9 años más, 81, le puedo ir agregando 9 años más, 90 y así. Ahora, en cuanto a Júpiter, bueno, tenemos los 72, nuevamente va a ser un año de crecimiento y donde la persona tiene la posibilidad de conectar nuevamente más con su propósito, entonces es una edad realmente muy aprovechable. Y los 84, que va a ser una edad, pues sí, algo crítica, tiende a ser una edad crítica porque ya está cerca del retorno a Saturno, que es a los 87, y sobre todo porque a los 84 llega Urano. Entonces, mucha gente también alrededor de esa edad empiezan a atravesar pues crisis un tanto existenciales, yo diría bastante grandes. En realidad este es un tema medio desconocido en lo que ocurre a los 84 años, pero usualmente lo que pasa con la persona es que ya entendió la vida, ya vivió y mayormente ya no quiere vivir más. O si quiere vivir más, pues ya tal vez ya no le importa tanto, ya no se aferra tanto a ciertas cosas que tal vez de joven sí se aferraba. Entonces, es una edad ya de una sabiduría, pues ya realmente muy, muy grande. Y por supuesto, lamentablemente, también hay personas que a esta edad, pues, podrían fallecer. No es que vaya a pasar, sino es nada más una pequeña posibilidad, como eso de los 27. Pero bueno, básicamente, esos son los ciclos de vida. Esas son las edades más claves. Ahora, si ustedes gustan, podemos pasar a la parte de las preguntas. No sé si alguien de repente tiene alguna pregunta de lo que hemos visto. A ver, alguna duda de repente por ahí. Ok, Cintia dice que todo claro. Gracias, Cintia. Ok, todo claro. Kiara nos dice también, todo estuvo súper claro. Ok, alguien de repente, a alguien le quedó una duda, no entendió algo. Igual este es un tema medio suelto,
sea, este tema no lo vemos así tan específicamente en el curso de astrología, sí lo vemos siempre, por supuesto, pero no lo vemos así como tan preciso. Es un tema algo suelto que me pareció interesante tocarlo hoy día. Bueno, si no hubieran más preguntas, ahí nos quedamos. Muchas gracias a todas, a todos por participar el día de hoy. Bueno, Kiara nos dice cuándo es el módulo 2 de astrología. Sí, más o menos ya tenemos una fecha tentativa. Si mal no recuerdo, creo que va a ser, creo que es, creo que es el 26 de abril, pero igual ya lo vamos a confirmar, no te preocupes. Ese día va a ser presencial. También por ahí tenemos cursos virtuales, ya los vamos a lanzar pronto. Así que para las personas de repente que no están en Lima, están en otro lugar, en otra ciudad, en otro país, pues también pueden por ahí llevar el curso virtual también. Igual, funciona igual. Módulo uno, módulo 2 y demás. Bien. eh, ok, gracias a ustedes. Entonces, ya nos estamos viendo pronto. Ha sido todo un placer de mi parte. Nos estamos viendo posiblemente para otra charla, para otro curso, taller o sesión de repente. Y Katy nos dice que está desde California. Un saludo para ti, Katy. Bien, entonces ya nos vemos pronto. Cuídense mucho, que descansen y que tengan una linda noche. Nos vemos. Chau, chau.